Mi mamá me envió un texto. Ya no vamos a cuidar a tus hijos. Le respondí. Entendido. Luego, en silencio, quité mi nombre de todas las cuentas compartidas y cancelé el trato de la propiedad en progreso. 2 días después, mi teléfono mostraba 63 llamadas perdidas y un email de su abogado. Mi madre una vez me dijo que los nietos eran el regalo más grande. Lo dijo mientras sostenía a mi hija recién nacida, con lágrimas corriendo por su rostro. Hace 14 meses, esa misma mujer me envió un mensaje de texto a las 11:47 un martes por la mañana que decía: Hemos terminado de cuidar a tus hijos. Sin llamada, sin conversación, un texto, como cancelar una cita con el dentista. Mi nombre es Jolene, tengo 34 años, y lo que hice después le costó todo a mi padre, y quiero decir todo. Pero necesita el panorama completo primero. Crecí en Nashville, Carolina del Norte, hija única. Mi padre no eran malas personas, simplement no eran muy bueno en todo eso de la crianza. La persona que realmente me crió le fin de semana era mi tía Ruthie, que vivía en Black Mountain. Me enseñó a andar en bicicleta. Aparecía en mi evento escolar cuando mi padre se olvidaban, y siempre me decía: Tu mamá y tu papá te quieren, simplement no saben cómo demostrarlo. Creí eso durante mucho tiempo. Me casé con Derek a los 26, un tipo sólido, trabaja en logística en Charlotte. Nos mudamos allí después de la boda, tuvimos a nuestra hija Harper, luego a nuestro hijo Mika 2 años después. Cuando Harper nació, mi mamá pareció genuinamente transformada, feliz, emotiva, involucrada. Pensé: está bien, quizá los nietos son lo que se necesita. Quizá este nuestro nuevo comienzo. Honestamente, ¿cree que fui estúpida por creer eso? Porque no duró. Una vez que llegó Mika, comenzaron la queja. Estos niños son tan ruidosos, Jolene. Harper no para de tocar mi cosa. Harper tenía 3 años. Eso es literalmente lo que hacen los niños de 3 años, pero necesitaba cuidado infantil. La guardería en Charlotte cuesta más que el alquiler de alguna persona y acababa de ser promovida en la organización sin fin de lucro donde trabajó. Así que le pedí a mi padre que cuidaran a los niños 2 o 3 días a la semana. Mamá dijo sí. Para eso están los abuelos, me dijo. El arreglo funcionó por un tiempo, no perfectamente. Papá mayormente veía la televisión, mientras mamá alimentaba a los niños y me llamaba toda la noche para quejarse, pero funcionaba. Mientras tanto, comencé a ayudarlos financieramente. Comenzó pequeño. El camión de papá se averió, lo cubrí. Los impuestos a la propiedad subieron, me encargué. El seguro venció, lo pagué. Antes de darme cuenta, estaba canalizando alrededor de $1,8 al mes a una cuenta compartida que había abierto para ellos. Además de mi propia hipoteca y factura. Derek no estaba encantado, pero me apoyaba. Ese Derek. Ahora, aquí está la parte que necesita recordar. El vecino de mi padre puso su casa en venta, la vieja propiedad Pendleton. Papá siempre quiso slot. Así que ofrecí confirmar y ayudar a financiar la compra. Estábamos a 9 días del cierre. Tenía $22 en escrow, $22. Monté ese número. Entonces, ese martes, dejó a los niños, voy al trabajo, y a las 11:47 en medio de una propuesta de subvención, mi teléfono vibra. El texto de mamá: Tu padre y yo hemos decidido que ya no vamos a cuidar a los niños. Es demasiado. Necesita hacer otros arreglos. Lo miré fijamente, y el pensamiento que vino no fue ira, fue claridad. Estas personas no aman a mis hijos, porque no dejas a tu nieto por texto en un martes cualquiera. Escribí de vuelta. Entendido. Luego terminé mi propuesta de subvención. Esa noche, recogí a los niños. Mamá intentaba actuar alegre como si nada hubiera pasado. Sonreí, dije gracias, conduje a casa, puse a los niños en la cama y me senté con mi laptop. Hice una lista, cada cuenta compartida, cada pago, cada hilo financiero que me ataba a ellos. Y en la parte superior, es trato de la propiedad. Miré a Derek y dije: Estoy retirando todo. Él dijo: ¿Todo? ¿Todo? Dijo: Dime qué necesita. Miércoles por la mañana, llamé al banco y quité mi nombre de la cuenta compartida, cancelé cada transferencia automática. 3 años de apoyo desaparecidos en 20 minutos. Luego llamé a la compañía de título y me retiré de la compra de la propiedad. La mujer dijo: El cierre es en 9 días. ¿Estás segura? Estoy segura. ¿Fui demasiado? ¿Qué habrías hecho? Porque la gente después me dijo que fui demasiado lejos, pero estaba gastando casi 2,000 al mes en personas que votaron a mis hijos por texto. Jueves y viernes, estoy reconstruyendo mi vida. Nueva guardería a través de mi amiga mañana, horarios de trabajo ajustados. Y honestamente, sin esos $1,8 al mes yendo a Asheville, Derek y yo nos dimos cuenta de que habíamos estado viviendo mucho más apretados de lo que necesitábamos. Viernes por la mañana, comienzan la llamada.
Mamá luego papá, texto volando, llámame de vuelta, algo anda mal con la cuenta, esto no es gracioso, Jolene. Estaba haciendo pancake. Mika tenía sirope en la frente. Seguí haciendo pancake. Para el domingo. 63 llamadas perdidas. Y luego un email. No de mi padre. Dessus abogado. Un nombre llamado Preston Guthrie. Que suena inventado. Pero aparentemente muy real. El email decía que necesitaban discutir el retiro de lo fondo en escroc y la terminación de los arreglos financieros compartidos inmediatamente. Lo reenvié a la tía Ruti sin una palabra. Me llamó en 3 minutos. Jolene, ¿qué está pasando? Haz un poco de café, tía Ruti. Esto va a tomar un minuto. Cuando terminé de contar el todo, dijo, Niña, te tomó suficiente tiempo. Ella no estaba sorprendida, ni siquiera un poco. Y lo que me dijo después, algo que había sabido sobre mi padre durante años, lo cambió todo. Voy a contarte que fue, y honestamente, no va a creerlo, porque esta historia empeora mucho en de mejorar. Entonces, la tía Ruti me dice que me siente. Dije, ya estoy sentada. Dijo, siéntate más fuerte, y luego lo soltó. Jolene, tu padre en estado cobrando renta en la propiedad Pendleton durant los últimos 6 meses. Me quedé completamente en silencio, porque la casa Pendleton, la que se suponía que íbamos a comprar, estaba vacía. Ese era todo el punto del trato. Lot vacante. Démolé. Expandir. Eso es lo que papá me dijo. Por eso puse $22 en escroc. Pero no estaba vacía. Mis padres la habían estado rentando a un hombre llamado Gil Forsyth, que trabajaba en una de las cervecerías de la ciudad. 300 a la semana, más o menos, por 6 meses. Eso es aproximadamente $7,8 que mi padre se embolsaron. Mientras yo financiaba la compra de una casa de la que ya estaban sacando dinero. Está procesando eso? Porque me senté en mi cocina mirando la pared durant unos buenos 5 minutos. ¿Cómo sabes esto? Le pregunté a Ruti. Porque Gilles viene al dîner donde trabaja mi amiga Patrice y mencionó que su caseros era una pareja mayor muy amable en el lot vecino. Patrice lo armó. Pueblos pequeños, honestamente, a veces son una bendición. Así que, déjame exponértelo. Mi padre estaba cobrando mi $1,8 al mes, cobrando $7,8 en renta secreta, y aún no podían molestar sans cuidar a mi hijo 5 jars. Hice las cuentas después. Entre mi apoyo mensual, el ingreso por renta, y lo que ya tenían de la pensión de papá y el seguro social de mamá, estaban sacando cerca de $6 al mes con casi ningún gasto. Su hipoteca estaba pagada. Yo cubría su seguro e impuesto. No estaban luchando, estaban cómodo, más que cómodo, y me dijeron que eran demasiado viejos y demasiado cansados para mis hijos. Derek llegó a casa esa noche y le conté sobre la situación de la renta. No es un hombre que se enoje fácilmente. Dejó sus laves, me miró y dijo, Jolene, por favor dime que está bromeando. No estaba bromeando. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó. Nada todavía. Necesito pensar. Y sí pensé. Durant 1 o 3 días pensé. Fui al trabajo. Recogí a los niños de Tamara. Preparé la cena. Y lo di vueltas y vueltas en mi cabeza. Porque aquí está la cosa. Retirar mi dinero fue una cosa. Eso fue autopreservación. Pero ahora tenía información, y la información es un tipo diferente de arma. Mientras tanto, mi padre estaba perdiendo la cabeza. Las llamadas perdidas se convirtieron en mensajes de voz que iban de preocupados a confuso a furioso. Mamá dejó uno que decía, Jolene, no sé qué te está pasando, pero tu padre no puede dormir y tenemos factura vencida. Necesita arreglar esto. Como si yo fuera soporte técnico para su cuenta bancaria. Papá dejó uno más tranquilo. Solo dijo, Calabacita, la manos de vuelta. Por favor. Eso me dolió. No te voy a mentir, Calabacita casi me ganó, porque debajo de todo esto, siguen siendo mi padre, y esta niña estúpida dentro de mí que todavía quiere que solo sea normal y la amen de la forma en que ella necesita. ¿Conoces ese sentimiento? Cuando eres adulto y eres fuerte y tienes tu propia vida, pero una palabra de tu papá te regresa a una niña de 7 años. Sí, eso. Pero no llamé de vuelta. No todavía. El miércoles, exactamente una semana después del texto, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contesto esa, pero algo me dijo que contestará. Era Preston Guthrie, el abogado. Señorita Jolene, llamó en nombre de su padre respecto a la transacción de la propiedad Pendleton. Señor Guthrie, antes de que continue, ¿está consciente de que mi padre ha estado rentando la casa Pendleton durant los últimos 6 meses? Silencio de muerte, como si pudiera oír a este hombre parpadeando. No estaba al tanto de eso, no. Interesante, porque el acuerdo de compra establece que la propiedad está vacante y desocupada. Mi padre la representaron así ante el vendedor, ante la compañía de título y ante mí como confirmante.
Así que, antes de que discutamos cualquier otra cosa, tal vez debería tener una conversación con sus clientes sobre eso. Juro que lo oí anotar algo. Dis-je. Me pondré en contacto, y colgo. Crie que estuve mal por eso? Por usar esa información como un movimiento de ayudar en lugar de confrontar directamente a mi padre? Porque honestamente, una parte de mí se sentía enferma por eso, pero la otra parte, la parte que había estado subsidiando sus vidas durante 3 años, mientras trataban a mí y yo como una inconveniencia, esa parte no sentía absolutamente nada. 2 días después, la tía Ruti llamó de nuevo. Jolene, tu madre apareció en mi casa. Mi estómago se hundió. ¿Qué quería? Quería que hablara contigo, que te hiciera entrar en razón, et como lo puso. Se sentó en mi cocina durant 2 horas lorando sobre como los has abandonado, y no entiendo que hicieron mal. ¿Qué le dijiste? Le dis-je la verdad? Dis-je. Linda, le enviaste un texto a tu hija diciendo que no querías a sus hijos. ¿Qué pensaba que iba a pasar? La tía Ruti tiene 71 años, y no juega, pero aquí está lo que mi mamá respondió. Y esta es la parte que me hizo quedarme calada. Dijo, Ruti, esos niños me recuerdan todo lo que hice mal con Jolene. Cada vez que miro a Harper, veo a la niña que fallé. Ya no podía hacerlo. Ahora, necesito que te detenga en eso por un segundo, porque cuando la tía Ruti me lo dijo, no sabía qué sentir. Eso no es una excusa. Abandonar a tu nieto por tu propia culpa no está bien, y quiero ser clara sobre eso. Pero fue la primera vez que mi madre admitió, incluso de lado, incluso ante alguien más, que sabía que había fallado como madre. La tía Ruti dijo, Niña, tu mamá está rota de formas que nunca va a arreglar por sí sola. Eso no es mi problema para arreglar, tía Ruti. No, no lo es. Pero podría ser tu problema entenderlo. No me gustó oír eso. Todavía no, honestamente. Entonces, aquí es donde las cosas toman otro giro. ¿Recuerdas a Preston Guthrie? Aparentemente, después de nuestra llamada telefónica, hizo algunas indagaciones. Y lo que encontró hizo que la situación de la renta Pendleton pareciera pequeña, porque resulta que mi padre también había solicitado una subvención de reparación de vivienda para bajos ingresos a través del condado. El mismo tipo de subvención, por cierto, que mi organización sin fin de lucro ayuda a la gente a solicitar. Papá declaró que el ingreso del hogar estaba por debajo de 30,000 al año, pero con mi pago mensual, el ingreso por renta, su pensión, y el seguro social de mamá estaban ganando casi el doble. Eso es fraude, no técnicamente fraude, fraude real. ¿Y adivina cómo lo supe? Preston Guthrie me llamó de vuelta. No como abogado de mi padre esta vez, lo dejó como cliente. L'amo porque, en su palabra, sentí una obligación ética de informarte de lo que descubrí durant la revisión de su documento financiero. Estaba parada en el pasillo de cereal en Harris Teeter cuando recibí esa llamada. Solo me quedé ahí sosteniendo una caja de Cheerios, escuchando a este abogado decirme que mi padre cometió fraude en la subvención. Mika tiró de mi chaqueta y dijo, Mamá, quiero la que tiene malvaviscos. Seguro, bebé. Lo que quiera. Conduis a casa en piloto automático. Llamé a Derek y se lo dije. Estuvo callado por mucho tiempo y luego dijo, ¿tus padres saben que sabe? Todavía no. Jolene, ¿qué vas a hacer con esto? Y esa es la pregunta, ¿verdad? Porque tenía el secreto de la renta. Tenía el fraude. Tenía 3 años de registro financiero mostrando todo lo que le había dado. Podría haber enterrado a mi padre. Legalmente, financieramente, completamente. Una llamada a la oficina de subvención del condado y papá enfrentando cargo. Pero estos son mi padre. La misma persona que, a pesar de todo su defecto, me mantiene un teco sobre la cabeza. El mismo papá que me llamó calabacita en un mensaje de voz y no podía dormir. La misma mamá que sostuvo a Harper el día que nació y lloró lágrima de alegría. ¿Qué harías con ese tipo de poder sobre persona que se supone de besamar? Te diré lo que hice. Y te diré sobre la conversación que finalement sucedió. Cara a cara, sin abogados, sin texto, sin esconderse. Bien. Y me rompió de forma que no pensé que aún fueran posible. Conduje a Asheville un sábado, sola. Derek se ofreció a venir, pero dije no. Esto era algo que tenía que hacer yo misma. Dejé a los niños con Tamara, me subí al auto a las 6, y conduje 2 horas en completo silencio. Sin música, sin podcast, nada. Solo yo y la carretera y este nudo en mi pecho que no se iba. Entré en la entrada de mi padre a las 8:15. La casa se veía igual. El camión de papá en el patio, el pequeño parterre de flor de mamá a lo largo del camino, el columpio del Porsche en el que nunca se sientan. Todo normal. Todo una mentira. Me senté en el auto por 10 minutos, casi me fui 2 veces. Pero luego vi la cortina en la ventana frontal movers y supe que mamá me había visto. Sin vuelta atrás. Abrió la puerta antes de que llegara al Porsche. Se veía terrible. No lo digo para ser mala.
Quiero decir, se veía como si no hubiera dormido en 2 semanas. Su cabello estaba plano, sin maquillaje, usando el mismo viejo cardigan que usaba cuando estaba en la secundaria. Dijo, Jolene, y su voz se quebró en la segunda sílaba. Papa estaba sentado en la mesa de la cocina. Se levantó cuando entré, luego se sentó de nuevo, luego se levantó otra vez. No sabía qué hacer con sus manos. Yo tampoco, honestamente. Nadie habló por lo que se sintió como una hora, pero probablemente fueron 30 segundos. Así que, empecé. Siéntanse, lodo. Tengo cosa que decir, iban a escuchar antes de responder. Mamá se sentó. Papa se sentó. Yo me quedé de pie. No para ser dramática. Mi piernas simplemente no me dejaban sentarme. 3 años. He estado poniendo $1,8 al mes en sus vida. Pagué la reparación de tu camión, tu seguro, tus impuestos a la propiedad. Plus $22 en escroc para una casa que me dijiste estaba vacante. Y hice todo eso, mientras trabajaba a tiempo completo criando a 2 niños y pidiéndole una sola cosa a cambio. Cuidar a Harper y Mika unos días a la semana. Una cosa. Mamá abrió la boca. Levanté la mano. No he terminado. Me envió un texto, mamá. Un mensaje de texto en Marte en medio de mi día de trabajo diciendo que habían terminado con mis hijos, no pidiendo hablar. No diciendo que necesitaban un descanso. Terminado. Como devolver un suéter que no le quedaba. Papá estaba mirando la mesa. Mamá lo raba en silencio, lo que siempre ha sido buena haciendo. Y luego descubrió sobre Gil Forsyth. La cabeza de papá se levantó de golpe. Sí, papá, c'est sobre la renta. 300 a la semana en efectivo por 6 meses, en una propiedad que me dijiste estaba vacía. Una propiedad que estaba pagando para comprártela. Jolene, eso fut papá empezó. Todavía no he terminado. También sé sobre la subvención, papá. La habitación se quedó en silencio total. Y vi el rostro de mi padre cambiar. No irá. No desafío. Algo peor. Vergüenza. Vergüenza real. Del tipo que se sienta detrás de tus ojos y te hace ver como una persona completamente diferente. Puso su mano plana sobre la mesa y las miró como si pertenecieran a alguien más. Mamá lo miró. ¿Qué subvención? Leonard, ¿de qué está hablando? Entonces, mamá no sabía. Eso fue inesperado incluso para mí. Papa solicitó una subvención de reparación de vivienda para bajos ingresos a través del condado Odige. Reportó que el ingreso del hogar estaba por 2 bajos de 30,000. Lo cual, considerando lo que les estaba enviando cada mes, más la renta, más tu pensión y el seguro social, ni siquiera está cerca de ser exacto. Mamá se volvió hacia papá con una expresión que nunca había visto antes. No exactamente ira, mas como si lo estuviera viendo claramente por primera vez. Dijo muy tranquilamente. Leonard, ¿qué hiciste? Papá no respondió. Solo se quedó sentado ahí, mandíbula trabajando, ojos rojos. ¿Y sabe qué? Casi sentí lástima por él. Casi. Porque ve a tu padre de 62 años parecer un niño atrapado robando no, es algo para lo que esté nunca preparado, sin importar cuán enojada esté. Me senté, finalmente. Mis piernas se dieron de todo modo. Aquí es lo que va a pasar, dis-je. No voy a reportar la subvención. No voy a tomar acción legal por el ingreso por renta. Tengo todo documentado. Pero no voy a hacer eso porque, a pesar de todo, todavía son mi padre y no quiero destruirlo. Mamá estaba solozando a pleno ahora. Pero el dinero se acabó. Las cuentas compartidas están cerradas. El trato de la propiedad está muerto. Y hasta que puedan mirarme a los ojos y decirme, honestamente, por qué trataron a mis hijos como una carga, no tenemos nada de qué hablar. Me levanté y caminé hacia la puerta. Esa fue mi salida. Limpia, clara, terminada. Excepto que mamá dijo algo que me detuvo. Jolene, estaba celosa. Me di la vuelta. ¿Qué? Se limpió la cara con la manga de ese viejo cardigan. Estaba celosa de ti, de lo buena que eres con él. Harper y Mika te adoran. Corren hacia ti. Se iluminan cuando entra en la habitación. Y cuando te veía con ellos, todo lo que podía pensar era que yo nunca hice eso. Tú nunca corriste hacia mí. Y era mi culpa, y sabí que era mi culpa, y no soportaba estar alrededor de la prueba de eso todo el día. ¿Alguna vez alguien te ha dicho algo que te hizo furioso y con el corazón roto al mismo tiempo? Porque eso fue. Ella alejó a mis hijos porque estaba celosa de que yo fuera una mejor madre de lo que ella nunca fue. Eso no es una excusa. Eso es una explicación, y hay una diferencia, y necesito que entienda que conozco la diferencia. Pero abrió algo. Papá finalmente habló. Su voz estaba ronca. Hice la subvención porque tenía miedo, Jolene. Tu dinero sabía que no duraría para siempre. Sabía que algún día te despertarías y te darías cuenta de que no lo merecíamos. Así que, estaba tratando de adelantarme. Guardar cosa. La renta, la subvención. Todo era porque estaba aterrorizado del día en que dejara de cuidarnos. Hizo una pausa.
Y luego hicimos que ese día sucediera a nosotros mismo. Me quedé en la entrada de mi padre con la llave del auto en la mano y lágrimas corriendo por mi rostro. Y por primera vez en quizá toda mi vida, los tres estábamos siendo honesto al mismo tiempo. Sin actuación, sin viaje de culpa. Solo tres personas rota en una cocina en Nashville finalmente diciendo la cosa verdadera. No lo perdoné ese día. Quiero ser clara sobre eso. Dis-je. Los hago. Necesito tiempo. Y me fui. Loré todo el camino a casa. Llamé a la tía Ruthie del auto. Solo escuchó. Cuando terminé, dijo. Esa es la parte madura superada, niña. El resto solo es decidir que viene después. La siguiente semana fueron extraña. Tranquila. Mi padre no llamaron, lo cual fut en realidad más duro que las 63 llamadas perdidas. Al menos las llamadas significaban que estaban luchando por algo. El silencio se sentía como rendirse. Pero luego pasó algo pequeño. Recibí una tarjeta por correo. No de mamá, de papá. Manuscrita. Lo que mi padre nunca ha hecho en su vida. Su letra parecía de doctor, apenas legible, pero la descifré. Jolene, llamé al condado y me reporté yo mismo en la subvención. La estoy pagando de vuelta. Le dije a Gil que necesita encontrar otro lugar para fin de mes. No sé si algo de esto importa, pero estoy intentando. Amor, papá, se reportó él mismo. Nadie lo obligó. Nadie lo amenazó. Solo lo hizo. Se lo mostré a Derek. Lo leyó dos veces, lo dejó y dijo. Bueno, eso es algo. Sí, eso fut algo. Una semana después, mamá me envió una carta. No un texto. Una carta real. 3 páginas, manuscrita. Habló de su propia madre, mi abuela Aileen, que aparentemente era igual. Fría, distante, crítica. Mamá dijo que pasó toda su vida tratando de nocer la abuela Aileen y terminó convirtiéndose en ella de todo modo. Dijo que no sabía cómo romper el ciclo, pero quería aprender. Preguntó si consideraría consejería familiar. Dijo que ya había buscado terapeutas en Charlotte para que ella y papá pudieran venir a mí, para que no tuviera que perturbar mi vida más de lo que ya lo habían hecho. Vinieron a mí, no al revés. No respondí de inmediato. Me senté con eso otra semana. Hablé con Derek, hablé con la tía Ruthie, hablé con Tamara. Todos dijeron lo mismo con palabras diferentes. Esta es tu elección, y nadie tiene derecho a hacerla por ti. Así que, la hice. Llamé a mi mamá en un domingo por la noche. Harper estaba gritando algo en el fondo. Ni siquiera recuerdo qué. Y Mika estaba cantando una canción que inventó que era solo la palabra banana una y otra vez. Vida real. Desordenada, ruidosa, hermosa. Mamá, intentaré la consejería. Pero tengo condición. Usted vienen a Charlotte. No cuidan niños hasta que el terapeuta diga que estamos listo. Y si papá me miente alguna vez otra vez sobre dinero, estamos terminado. Permanentemente. Dijo ok a todo. Estaba llorando de nuevo, pero sonaba diferente esta vez. No llanto de culpa. Llanto de alivio. Quizá incluso de esperanza. Comenzamos la terapia el mes siguiente. Anita Walsh, consejera familiar, oficina en South Charlotte con demasiados cojines decorativos. La primera sesión fut horrible. Mamá lloró, papá miró al piso, y yo me senté ahí con los brazos cruzados como una adolescente. Pero volvimos, y seguimos volviendo. Han pasado 10 meses ahora. Mi padre conduce a Charlotte cada 2 sábados. Papá juega con Mika en el patio trasero. Juega de verdad, no solo se sienta cerca. Mamá está aprendiendo a hablar a Harper como a una persona y no como a un proyecto. No es perfecto. Algunas sesiones son brutales, pero no presentamos. El mes pasado, Harper hizo una tarjeta en la escuela para el Día de los Abuelos. Dibujó 4 figuras de palito. Ella, Mika, abuela y abuelo, parados, frente a una casa amarilla, con un grand sol. Escribió. Amo a mi familia en le tratant valiente. Mamá la puso en su refrigérador. Me envió una photo. Sin caption, solo la photo. Le envié de vuelta un emoji de corazón. Un corazón. Eso fut suficiente. La tía Ruthie vino a visitarnos el fin de semana pasado. Se sentó en mi Porsche, bebió té dulce, y vio a mi padre perseguir a mi y yo por el patio. Me miró y dijo, ve niña, a veces la persona que te rompe el corazón son la misma que aprenden a arreglarlo. No sé si mi padre está completamente arreglado. No sé si ninguno de nosotros lo está. Pero están intentando, y los estoy dejando. Y eso es más de lo que pensé que alguna vez podría decir. Esa es mi historia. Y si ha llegado hasta aquí, gracias por escuchar. Lo digo en serio. Significa más de lo que probablemente te da cuenta. Si te gustó esto, dale like y quizá compártelo con alguien que necesita oír que pone límite. No es lo mismo que renunciar a las personas. Y si no te gustó algo, o piensa que estuve mal en algún lugar, dímelo en los comentarios. No sois fragile. Manejé 63 llamadas perdidas y un abogado llamado Preston Guthrie. Puedo manejar tus opinions. Gracias por ver. En serio.
Cuidance usted mismo, cuidance a su persona. Ino de gens que nadie, ni siquiera la familia, le haga sentir culpable por conocer su propio valor. Suscribet para más historia diaria.